Bienvenidos a otro video de introducción al Talmud, aprendiendo Torah acá, acercarnos hacia Hashem de forma auténtica en hebreo, en arameo y obviamente en español. Continuemos acá, estamos en el Mesejet Brachot, el primer Mesejta de el Talmud. Lo hemos visto ya unas cuantas veces acá en el canal. Hoy continuamos con una Mishnah acá, estamos en la página Yud Gimel Amud Aleph, en la página 13a. Y comenzamos hoy acá abajo, desde la Mishnah, empezamos de hecho un capítulo nuevo y comenzamos una Mishnah. Haya Kore Batorah, antes de leer acá la Mishnah, tenemos un mandamiento que lo tenemos que cumplir 2 veces al día, y es decir la oración del Shema. ¿Y qué es el Shema? Tenemos acá el Sidur, y en el Sidur podemos ver la oración del Shema, y tiene varias partes, que es lo que vamos a discutir ahora. Tenemos el Shema mismo, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, y luego está acompañado por 3 párrafos diferentes. 1, 2, 3. Se llaman Ve'ahavta, Ve'haya y Vayomer. Los rabinos van a discutir acá en el Talmud ciertas leyes que tienen que ver con estos párrafos, y además de esto también tenemos que recordar de que el Shema por sí mismo tiene bendiciones antes del Shema. Eso lo hemos visto en videos pasados, tiene sus bendiciones acá, y también tiene bendiciones después de los 3 párrafos, y del Shema tiene también sus bendiciones acá. No vamos a discutir mucho en este video, los rabinos no discuten eso tanto en esta página. Nos vamos a enfocar hoy en los párrafos de la Mishnah, del Shema. Así que comencemos. Tenemos acá nuestra Mishnah y nos dice, Haya Kore Batorah, Ve'gia Zman HaMikra, Im Chiven Libo Yatza. Como les he mencionado en este video, tenemos la mitzvah del Shema que la tenemos que decir 2 veces al día. La razón que la decimos 2 veces al día es porque en la Shema misma tenemos acá nuestro mandamiento que nos dice que Veshinantal Levanejo Adibar Tabam, ok, Vedibar Tabam, debemos de decir estas palabras, Beshifteja Bebeiteja, cuando nos acostamos en nuestras casas a la noche a dormir, Uf Lechteja Baderech, y cuando vamos de camino, Uf Shocheja, cuando nos acostamos a dormir, Uf Kumeja, y cuando nos levantamos. Estos versos son subjetivos, lo que quiere decir que sí sabemos de que tenemos una obligación de decir el Shema 2 veces al día, pero no sabemos, la Torah no nos dice exactamente, tienes que decirlo a las 6 de la mañana, tienes que decirlo a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. No, nos da una referencia que es subjetiva. Y el objetivo de la Mishnah y de la Gemara que hemos estado viendo en los pasados videos de Mesejet Brachot, y definitivamente en este video también, los rabinos tratan de definir cuándo exactamente es la hora para decir el Shema por la mañana y por la noche. Así que a eso se está refiriendo acá la Mishnah, Hakure Batorah. Así que la Mishnah nos dice, persona que está leyendo la Torah, simplemente estaba leyendo la Torah, no estaba orando, no estaba diciendo el Shema, y por casualidad se llega a la parte y lee la parte que está el Shema. De nuevo, el Shema que tenemos acá, ¿sí? Este Shema, estos párrafos de acá salen directamente de la Torah. Lo que nos está diciendo nuestra Mishnah en este momento es que si alguien está aprendiendo Torah del libro y se encuentra con el párrafo del Shema y lo está leyendo, y por casualidad da la hora, ¿qué? Da la hora de leer el Shema para cumplir la mitzvah de decir el Shema durante la hora que se supone que se haga, Ve'higi Azman HaMikra, Im Chiven Libo Yatza, si tuvo la intención
Im Jiben Libo, Yatzá. La palabra Yatzá, siempre que hablamos en la halajá, en la ley judía, la palabra Yatzá es cuando uno cumple una mitzvah. Las mitzvot tienen unos requisitos. Cuando uno cumple los requisitos, Yatzá. Yatzá en hebreo quiere decir, o en español quiere decir salir. O sea, que he salido de mi obligación, he cumplido con mi obligación. Ok, así que, ¿qué nos han dicho los rabinos hasta ahora? Que si estoy por casualidad leyendo la Torá, me encuentro con los psukim del Shema a la hora de que se supone que diga el Shema y leo esos psukim, si tuve la intención, cumplí con mi obligación. Ok, continúa la Mishnah y nos dice, nos añade otras leyes, Baprakim, Shoel Mipnei HaKavod. Entonces continúa y nos dice que el Shema tiene tres capítulos, Baprakim en este caso, esa es esta palabra acá, y como lo hemos mencionado, tenemos el Shema y el párrafo número 1 acá, Behafta, el segundo párrafo, Behayá, y el tercer párrafo en la próxima página, Vayome, que sería acá. Nos dice acá que cada uno de estos acá los considera como si fuese su propio párrafo. Y lo que nos está diciendo la Mishnah acá es que básicamente de que supone que los leamos sin parar cuando estamos diciendo la Shema. No debemos de parar, pero entre medio de cada párrafo nos dice la Mishnah acá, Shoel Mipnei HaKavod, si nos encontramos a alguien que supone que le demos honor, que lo honoramos, de pronto lo primero que se me ocurre es a un padre, a una madre, pero a alguien importante que haya que honrar. Si uno se le encuentra mientras está diciendo el Shema y le pasa por el lado, le pasa por el frente, dice acá la Gemara, la Mishnah, de que podemos decirle, hola, ¿cómo estás? Podemos interrumpir entre medio de esos párrafos para preguntar a la persona, hola, ¿cómo estás? Umeshiv ba'emt shoel mipnei hakavod, umeshiv, que nos dice la Gemara de que la Mishnah de que le preguntamos cómo estás y también le podemos contestar si nos pregunta él a nosotros primero. ובאמצע שואל מפני היורו, ומשיב. Y si estamos en el medio del párrafo, aunque hemos dicho de que se supone que no paremos, si nos encontramos a alguien de que nos da miedo, alguien que es como es más que respeto lo que tenemos, es miedo lo que le tenemos, mipnei הירו, dice acá Rashi, de que אדם שהוא יראה או ירא מפניו שלא יהרגוהו, אבל מפני הכבוד לו. Según acá, la persona a la que tememos, y según lo que dice Rashi acá, es alguien que le tenemos miedo que nos vaya a matar. Yo me imagino que en este caso sería alguien del gobierno, ¿no? Alguien, no sé, importante. El lenguaje acá de Rashi, a eso es a lo que me recuerda. Si llega en esto, el Talmud fue escrito durante la época de los romanos, hace 2000 años. Me imagino yo, llega un general romano a la sinagoga, no sé, como que de pronto a uno le da miedo, hay que decirle, hola, ¿cómo está usted? Como para que no piense que lo estamos ignorando. Ok, Divrei Rabbi Meir. Y todo esto que vamos de aprender ahora nos ha enseñado el rabino Meir. Rabbi Yehuda Omer y nuestro rabino Rabbi Yehuda tiene una opinión un poco diferente y nos dice, Ba'emtza shoel mipnei ha'iro, umeshiv mipnei hakavod. Tiene la opinión de que si estamos en el medio del párrafo, sí, le decimos hola a alguien que le tenemos miedo, pero también podemos responderle a alguien que tenemos la obligación de honrarlos. O sea, no solamente le devolvemos el saludo a alguien que le tenemos miedo, también podemos eh, eh, devolverle el saludo a alguien que tenemos que honrar. מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. Y
un poco más relajada la ley, si estamos entre medio de los párrafos, ahí podemos sí preguntarle a alguien que tenemos que honrar, hola, ¿cómo estás? Y si alguien nos pregunta a nosotros, el que sea, le podemos contestar. Shalom, Bechol Adam, Eiluhen. Y ahora la Mishnah nos continúa, nos dice, ¿y a qué nos referimos? Eiluhen, Ben Apuakim. Ahora la Mishnah nos quiere definir a qué se refiere cuando nos dice podemos parar entre medio de los párrafos. ¿A qué nos referimos cuando decimos entre medio de los párrafos? אלו הם פרקים בין ברכה ראשונה לשנייה. Entre medio del párrafo sería entre medio de la primera bendición y la segunda. Ya la tenemos acá. Sí, está acá. Tenemos acá el Shema, pero antes tenemos las bendiciones y tenemos acá la primera. ¿Bien? Así que entre la primera y la segunda, yo en realidad es que no tengo el 100% de la memoria como para decirte, esta es la primera, la segunda. Ok, aquí supone que hay unas cuantas. Ya está buscando, usualmente comienzan con Baruch, todas las brajot empiezan con Baruch y terminan con Baruch. Tienen principio y tienen eh, firma. Pero acá de pronto no la veo rápido, así que la pueda ver. También al día y a la noche son diferentes. טוב, טוב, ממשיכים, אני לא מוצא את זה. כן, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Como sea, lo que sea el asunto acá, lo que nos quiere decir Rabino es que podemos, Ben Aprakim es entre medio de las brajot, sí, no sé, a lo mejor aquí hay un Ben Aprakim. Estamos acá, sí. Ben Borja y Shona la Shnia, que entre la primera braja y la segunda, entre la segunda y el Shema, Ben Shema, entre el Shema y Leveaya, Leveaya im Shamoa, Ben Leveaya im Shamoa, Levayomer, Ben Levayomer, Leveatziv. A que nos quiere decir acá de que los párrafos son entre la brajot, la primera y la segunda, y luego el Shema. Básicamente el Shema y Ve'ahavta es todo uno, o sea que nos dice desde aquí, esto es todo uno, todo esto es un párrafo, y también esto, y después ves allá, aquí hay un párrafo y acá hay otro, y ves allá y Vayomer, acá entre estos dos hay otro espacio, y de aquí a acá también hay otro espacio. Y Emet Beatziv, Ken Rabbi Yehuda Omer, sin embargo, Rabbi Yehuda tiene una opinión un poco distinta y dice, Ben Vayomer Lemet Beatziv lo yafsik. Ok, y el Rabbi Yehuda nos dice de que entre estas dos, entre el final básicamente del Shema y la primera bajada acá, o entre estas dos, Emet Beatziv, ok, no hay una división, supone que todo eso sea uno. Ok, y Amar Rabbi Yoshua ben Kalcha, y nos dice nuestro rabino Rabbi Yoshua ben Kalcha, Lama Kadma Parashat Shmal
le vehaya, ¿por qué es que la Shema llega? ¿Por qué es que el Shema tiene la orden que tiene? Básicamente, esa es la pregunta. ¿Por qué es que el Shema acá está en esta orden? En cualquier siddur que ve en cualquier parte del mundo, el Shema siempre tiene la misma orden. ¿Por qué acá, que en Shema y toda esta parte de acá va antes de Vehaya? ¿Y por qué Vehaya va antes de Vayomer? ¿Y por qué es que el rabino pregunta? Porque en la Torá aparecen en partes diferentes que no están en esta orden. Y le contesta la Gemara y le dice, la Mishnah y le dice, פרשת שמע לוויה עם שמונה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך מקבל עליו עול מצוות. La razón es que primero tenemos la responsabilidad de acordarnos y admitir y recibir de que Hashem es uno y Hashem es el que es dueño de todo el mundo y de nuestras vidas y de todo. Tenemos que acordar que es como un rey, tenemos que es el concepto que a lo mejor hacemos otros videos, no sé, díganme acá si quieren que hagamos otros videos, a lo mejor hacemos algo en Zoom así, de aprender juntos, un meetup. em, pero acá lo que quiere decir es Ol Malchut Shamayim. Es todo un concepto que en realidad es como una clase completa o algunas cuantas clases completas, pero tenemos el concepto, según en la Torah, relativamente principal, que es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Tenemos responsabilidad como judíos todos los días de acordarnos de que no somos nosotros los que manejamos el mundo. Hay un Dios en el universo, uno solo, y maneja todo. Y por eso es que tenemos que decir el Shema y acordarnos de eso todo el día, todos los días. Y aceptar de que algo sobre nosotros que ve todo lo que hacemos y también nos ayuda, es como un padre y un rey a la misma vez. Tenemos que amarlo y también tenemos que tenerle cierto respeto. Eso es Kabbalat Ol Malchut Shamayim, o parte de eso. Y la razón por la cual, eso es básicamente lo que hacemos cuando decimos el Shema, y luego es que viene Vehayim Shemoa, o Ken, que en Vehayim Shemoa es donde nos habla allá de que si hacemos lo que Hashem quiere que hagamos, vamos a recibir cierta recompensa. Y cuando no hacemos lo que Hashem nos dice, vamos a recibir lo opuesto, Chas v'Shalom. Así que la idea acá que nos dice nuestro Rav es de que primero tenemos que aceptar Ol Malchut Shamayim y luego es que podemos aceptar a los mitzvot, a los mandamientos. Hace sentido, ¿no? Primero tenemos que aceptar al rey y luego podemos aceptar a los mandamientos. Ok. Mitzvat Vehayim Shema Levayomer. Y la última pregunta acá sería, ¿por qué entonces el segundo y el tercer párrafo están en esa orden? Vehayim Shema Noeg Ben Vayom Ben Malayla. Vayomer y no noeg la Vayom Bilvad. Y el segundo párrafo, como dijimos, tiene que ver con aceptar las mitzvot. Eso es como que 24/7, todos los días de la semana, 24 horas. Y el último párrafo en realidad habla de la mitzvah de los tzitziot. Los tzitziot, como hemos visto en pasados videos, solamente tenemos la obligación de ponérnoslos durante el día, porque tenemos que verlos. Y a la noche no hay luz. Ok, ese es el fin de la Mishnah. Continuamos ahora con la Gemara. Y la Gemara comienza y nos dice, Shma Mina, aprende. Acabamos de aprender toda esta Mishnah. Y entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? Shma Mina, mitzvot, tzrichot, kavanah. Lo primero que podemos aprender es que cada vez que hagas una mitzvah, se supone que tienes que tener la intención de hacer la mitzvah. ¿Por qué? Porque dijimos acá arriba, im chiven li boyatza, que si la persona estaba leyendo, pero tuvo una intención, ahí entonces salió de la obligación de la mitzvah. Y, ok, inmediatamente la Gemara le pregunta y le dice al rabino, que dice Shma Mina, le dice, Mai im kiven libo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando dice que tuvo la intención? ¿La intención de qué? La Mishnah no nos dice qué intención tuvo. Pudo tener intención de cualquier cosa.
No necesariamente decir la Shema, pudo haber tenido la intención de otra cosa. Por eso es que necesitamos la Gemara, junto con la Mishnah, junto con la Torah, porque son como diferentes capas que explican en realidad, al final del día, qué está bien y qué está mal en el mundo. Y si no tuviésemos la Gemara, no pudiésemos explicar la Mishnah. Y si no tuviésemos la Mishnah, no pudiésemos entender una sola letra de la Torah. Ok. En realidad es todo uno, aunque parezcan tres cosas diferentes, en realidad es todo un sistema. Y todos decimos de Hashem y de Moisés. Nos pregunta que la Gemara, ¿a qué nos está refiriendo la Mishnah cuando nos dice de que tuvo la intención? ¿La intención de qué? Nos contesta ahí mismo la Gemara y nos dice, Likrot. La intención que tenía no era decir la Shema. La intención que tenía era la intención de leer lo que estaba leyendo y por casualidad leyó el Shema. Le contesta la Gemara y le dice, Likrot, de acá, o sea, en tres letras ahí ya, en tres palabras ahí, le devuelve la contestación y le dice, la intención de él era leer, es que ya estaba leyendo. ¿Para qué necesita intención para leer si ya está leyendo? Y continúa y le contesta, de la guía. Estaba leyendo antes para arreglar el texto o al parecer en esa época leían directamente de la Torah. Que no tengo una foto acá ahora, pero la Torah que tenemos en la sinagoga, y a lo mejor la estaba leyendo como para arreglarla. Y al parecer que si la estaba leyendo nada más para ver la forma de las letras y para ver que las letras estuviesen escritas de forma correcta, pero no tenía la intención de leer. Así que acá nos dice la Gemara que sí, si tenía la intención de leer, ahí entonces salió de su obligación de leer el Shema. En otras palabras, no en realidad tenía la intención de decir el Shema, tenía la intención de leer, pero de ahí entonces, en mi opinión, hasta lo que estoy viendo acá, de ahí entonces no podemos comprobar básicamente lo primero que nos dice la Gemara, que es mitzvot sechot kavanah. No de esto es que podemos comprobar de que las mitzvot necesitan tener intención. Según lo que estoy viendo acá, podemos hacer una mitzvah aún sin tener la intención y aún así cumplir con nuestra obligación. Interesantemente, voy a leer acá el resumen que nos da Rav Steinsaltz. A lo mejor hacemos un video también de él en el futuro. Yo tengo muchos casos acá, muchos temas que introduzco acá, que siempre digo que a lo mejor en el futuro hacemos un video, pero es que es la realidad, es como tenemos acá la fortuna de la Torá, que es infinita, es como un océano de intelectual, y en realidad todos los videos que hay en el canal acá es una gota, y otra gota, y otra gota, aunque la mayoría de los videos son largos, pero la realidad es que es una cantidad muy pequeña de la realidad, y sin hablar mucho de quién era Rav Steinsaltz y toda la influencia que ha tenido durante los pasados 60 años, y que Baruch Hashem sí tuve el mérito de conocer a Rav Steinsaltz. Acá tengo un resumen que él hizo de cuál es la halajá al final del día. Y lo voy a leer acá. נפסק כי מצוות צריכות כוונה שצריך לכוון ליבו לצאת ידי חובה. שאף על פי שבגמורה לא סוכם הדבר, כך נראה שהוא פשט דברי המשנה. ובמצוות מדרבנן אינו צריך כוונת לצאת. Nos dice acá Rav de que
Los poskim al final del día sí dicen de que necesitamos tener la intención de cumplir con la mitzvah para poder salir de la obligación de hacer la mitzvah. Y ahí nos dice más o menos de que comprueba de lo que yo había dicho acá antes, de que según esta Gemara acá, no podemos comprobar de que las mitzvot necesitamos tener la intención para cumplir con la mitzvah. Pero el Rab dice que al final, luego de unas cuantas generaciones después de que se escribió el Talmud, los rabinos sí decidieron de que según como leímos la Mishnah, de forma sencilla, sin entrar mucho en el detalle, lo que se conoce como el Pshat, también eso sería otro video, cuáles son los diferentes niveles de interpretar la Torá, conocido de otras formas como Pardes, pero nos dice acá Rab de que después de unas cuantas generaciones, sí, los rabinos sí decidieron de que tenemos que tener la intención de cumplir la mitzvah para poder cumplirla y que específicamente están hablando de cuando la mitzvah es de oraita, no necesariamente de cuando es de Rabanán. Si la mitzvah es de Rabanán, no hay que tener la intención lechatchila. Tanu Rabanán. Ok, otra enseñanza. Y continúa acá la Mishnah, la Gemara, y nos continúa y nos dice, Kiachma kichtava, divrei Rabbi. Nos dice un principio acá de que el Kriyat Shema lo tenemos que decir como está escrito. ¿Qué queremos decir? En la orden que hemos visto acá. Sí, tenemos que decirla en esta orden. Y según la opinión acá de la cámara es de que si la decimos al revés, si empezamos de Vayomer y subimos hacia arriba y la hacemos de otra orden, no cumplimos con nuestra obligación de decir el Shema. ¿Qué? Y los rabinos tienen otra opinión y nos dicen Bejol Lashon. La realidad es que les he explicado esto mal, lo voy a empezar de nuevo. Kriachma Kichtava. De nuevo, Tanu Rabanan, nos enseñan nuestros rabinos. Kriyat Shema, cuando decimos el Shema, Kichtava Divrei Rabbi. Rabbi nos enseña de que tenemos que decir el Shema en hebreo. Sí, de que la mitzvah que tenemos que decir la Shema tiene que ser en hebreo. Divrei Rabbi, y los rabinos le contestan y no están de esa opinión y dicen, Bejol Lashon. Los rabinos dicen de que podemos decir la Shema en cualquier lenguaje que entendamos. Continúa la Gemara, dice, Maitama de Rabbi, ¿de dónde se saca Rabbi la opinión de que la Shema la tenemos que decir en hebreo? La contestación sería, Amal Kera Vehayu, porque en el psuk de el Shema nos dice Vehayu Hadvarim Aile, estas palabras deben de ser, y según Rabbi, Vehayu, la palabra Vehayu, la explicación es Vehavayatan. Vehavayatan es como están, como existen. En otras palabras, en hebreo. Tiene que ser en hebreo. O Vehavayatamiyu, como es que están, así es como tienen que ser. En otras palabras, en hebreo. De Rabanán. Y Rabanán, ¿de dónde se sacan que podemos decir el Shema en cualquier lenguaje? Maita Maihu, Amaukera, ellos relacionan todo esto de el pasuk en la Torah que dice Shema, de la palabra Shema. ¿Qué quiere decir Shema? Shema es escuchar. Y para uno poder escuchar una enseñanza, uno la tiene que entender. En otras palabras, Shema, Bechol Lashon, Shata Shomea. Uno puede decir el Shema en cualquier lenguaje que uno entiende. Y le contesta la Gemara y le dice, Ul Rabbi Dami, Haktiv Shema. La Gemara contesta y dice, pero es que a Rabbi también él conoce esa palabra de Shema, él también conoce ese pasuk. Shema haumivay elei, hashma leoznecha, ma shata motzi mi pija. La prueba
el origen, la prueba que están usando los Jajamim para decir de que uno puede decir el Shema en cualquier lenguaje, esa prueba se la enseñan a Rabí y le preguntan a Rabí, ¿usted qué aprende de acá? Los rabinos dicen, Jajamim dicen de que Shema quiere decir, que uno puede decir el Shema en cualquier lenguaje. Acá está escrito Shema, por eso es. Y cuando le enseñan ese pasuk a Rabí, ¿qué contesta? Dice, no, ese pasuk no nos está enseñando de que podemos decir, ese pasuk, el Shema, la palabra Shema no nos enseña de que podemos decir el Shema en cualquier lenguaje. Lo que nos está enseñando es que cuando digamos el Shema en hebreo, que lo podamos escuchar. Ashma, Ishmia o Ashma leozneja. Tenemos que cuando decimos el Shema decirlo un poco de voz alta, de poder escucharnos a nosotros mismos diciéndolo. Ve Rabbanan, y ahora lo que le preguntan a los rabinos es, bueno, acá nuestros rabinos dice de que tenemos que escuchar el Shema. ¿De dónde ustedes aprenden eso? De Rabbanan, Sabri lehu, que mande ama, lo ishmia leozno yatza. Y contestan y dicen, nosotros no tenemos la opinión, no estamos de la opinión de que cuando uno dice el Shema, uno se tiene que escuchar a uno mismo. Rabbanan nami, haktiv, vihiu. Y otra pregunta obvia sería acá, de que el versículo, el verso que utiliza Rabí para probar, para decir la prueba de él es la palabra Behayu. Y la palabra Behayu para Rabí quiere decir que uno solamente puede decir el Shema en hebreo. Así que le preguntan a Rabbanan, ¿ustedes también conocen esta palabra, Behayu? ¿Ustedes cómo la entienden? Ahu me va elehu, shelo ikra le mafrea. Nosotros entendemos la palabra Behayu, que Rabí dice que la palabra Behayu quiere decir cómo están las cosas, y él lo entiende como están las cosas en hebreo. Los rabinos acá entienden cómo están las cosas también, pero dicen que como están las cosas, en la orden que están las cosas, no en el lenguaje, en la orden. Lo que dije antes de forma un poco errónea, que el Shema tiene sus párrafos y tenemos que decirlos en esa orden. Y obvio, van es como si fuese no sé si algunos de ustedes viendo acá, juegan tenis. Sí, tenemos la bola de tenis, va de un lado de la cancha a la otra, y ahora se devuelven a los rabinos, y los rabinos contestan y dicen, ok, ahora contestaron lo que contestaron, y le devuelven la bola ahora a Rabí, que sería, ¿y usted, Rabí? Tenemos el concepto, usted conoce el concepto de que no podemos leer el Shema al revés, tenemos que leerlo en la orden que está. ¿De dónde usted aprende eso? Porque nosotros lo aprendemos de el pasuk que usted utiliza para decir de que solamente podemos aprender leer el Shema en hebreo. Y nosotros, así que en otras palabras, es como si Rabí no pudiese utilizar el mismo pasuk, él ya lo está usando para otra cosa. Lo está utilizando para decir de que el Shema solamente lo podemos decir en hebreo. Los rabinos entienden ese mismo pasuk para decir de que no podemos leer el Shema de otra orden, solamente lo tenemos que leer en orden. Le preguntan a Rabí, ¿usted de dónde aprende? ¿De qué pasuk? Usted aprende que el Shema hay que decirlo en orden. Y le contesta Rav y le dice, Nafkale, eso lo aprendo yo de Midvarim Hadvarim, Vehayu Hadvarim Ha'eile, que la Hadvarim básicamente parte del Shema, sí, en vez pudo haber dicho Behayu Dvarim, pero añade la letra Hey, Hadvarim, las cosas. Eh, está un poco difícil de explicar esto en español, pero la idea es de que en hebreo la letra Hey hace un enfase, emphasize, hace de que Hadvarim quiera decir algo más. Y ese algo más, el rabino lo está interpretando al decir de que ese algo más es de que ahí es que yo aprendo que el Shema hay que decirlo en orden.
Y entonces, obvio, lo que van a hacer ahora es preguntar a los rabinos, ¿y ustedes qué aprenden de ese Dvarim, Hadvarim? Y contestan los rabinos y dicen, Hadvarim Daushe. Pues nosotros no aprendemos nada de Hadvarim, no tenemos una tradición. Continúa la Gemara y nos dice, le memra el Sabarabi de Jolato Kula Bejola Shonemra. Nosotros hasta ahora, a lo mejor, podemos asumir de que Rabí tiene la opinión que toda la Torah la podemos leer. Cada vez que tenemos una mitzvah de leer la Torah, la podemos leer en cualquier lenguaje. ¿Y por qué podemos asumir eso? Otra vez, esto es como si estuviésemos viendo toda esta situación desde el otro ángulo, desde el lado opuesto. Hasta este punto tenemos una discusión entre nuestros rabinos y rabí, y siguen, y siguen, y siguen. Y hasta este punto, la Gemara ahora llega y dice, rabí, al parecer él tiene la opinión de que cada vez que tenemos una mitzvah de leer la Torah, esa lectura la podemos hacer en español, en inglés, en ruso, en lo que sea, en hebreo, en cualquier lenguaje. ¿Y por qué ellos dicen eso? De Isal Kadatach Bishna Kodesh Nemra, porque si fuésemos a decir entonces de que Ravi es de la opinión, o tiene la opinión, que solamente podemos leer la Torah en hebreo, Vehayu, Dichtav, Rahamana, Lamali. Entonces, ¿para qué necesitáramos tener esa palabra Vehayu? Sí, porque Rabí dice que Vehayu es para que lo tenemos que decir en hebreo. ¿Por qué lo tenemos que decir en hebreo? Porque al parecer de que en general podemos leer la Torah en cualquier lenguaje, pero cuando decimos el Shema, tiene que ser en hebreo. Así que si todas las lecturas que tenemos que hacer de la Torah y de aprender Torah y de leer la Torah, todo fuese en hebreo, ¿para qué tuviésemos que enfatizar de que la lectura del Shema también tiene que ser en hebreo? Eso está como que meyutao en hebreo se llama. Eso está como que eso no está no necesitamos eso. Si como quiera va a ser en hebreo. Y nos contesta la Gemara y nos dice, Itztarich mishum dichtiv shma. Nos dice acá entonces de que necesitamos o de que la Torah diga Vehayu para que sea en hebreo, porque la Torah también dice Shma. Así que si dice Shma, si hubiese a decir Shma y no Vehayu, vamos a asumir entonces de que podemos decir, como dicen los rabinos, podemos decir el Shema en cualquier lenguaje. Continúa Gemara y nos dice, le memra, y ahora vamos a continuar con lo mismo que acabamos de ver, pero otra vez del lado opuesto, desde el lado de los rabinos. Le memra es abri Rabanan de la Torah Kula Bishna Kodesh Nemra. Digamos entonces de que nuestros rabinos, que לממרא דסברי רבנן לכל התורה בכל כולה בלשון הקודש נאמרה, continuamos entonces y decimos de que a lo mejor los rabinos tienen la opinión de que cuando leemos Torah, como para cumplir una mitzvah de leer Torah o de aprender Torah, tiene que ser en hebreo. ¿Por qué? De Isal Kedatach, Bechol Lashon Nembra, Shma, Dichtav, Rachamana Allah, Mali. Porque entonces, si asumiésemos de que los rabinos están de la opinión de que podemos aprender y leer Torah en cualquier lenguaje, ¿para qué los rabinos nos van a decir que el Shema también lo podemos decir en cualquier lenguaje? Si como quiera, cada vez que leemos es en cualquier lenguaje. Contesta la Gemara nos dice, Itztarich mishum dichtiv vehayu.
aún así necesitan ellos tener o la Torah necesita tener la palabra Shema, porque si no, porque si tuviese Behayu y no tuviese Shema, entonces su opinión fuésemos a pensar de que tenemos que decir el Shema en hebreo solamente. Y ellos están de la opinión opuesta, ellos están de la opinión de que podemos decir en cualquier lenguaje. Me parece que ahora podemos hacer una corta... bien, aquí podemos leer de nuevo a Rav Steinsaltz, que nos dice acá en Orach HaHalachá, nos resume más o menos cuál es la halajá hasta este punto. Y Kriyat Shema Bilshon Zara. Y hasta este punto, básicamente, nos dice que mutar likro Kriyat Shema bechol lashon. La realidad es que la halajá es de que sí, podemos leer el Shema en cualquier lenguaje. Y me no me vin ivrit. Obviamente, si la persona no entiende hebreo, pasku kedat chachamim. Y esto, como hemos visto hasta ahora, es según la opinión de los chachamim. Sin embargo, אולם ברוב קהילות ישראל לא נהגו לעשות כן לפחות בציבור. Sin embargo, en realidad es que el minhag, la tradición es de que la mayoría de las comunidades judías del mundo siempre hemos leído el Shema en hebreo, לפחות בציבור. Y específicamente en la sinagoga, cuando estamos en el minyan, a lo mejor habían personas en privado en su casa o de forma privada a sí mismos que sí decían el Shema en español, inglés, lo que sea, porque no entendían, pero cuando es la hora de hacer los servicios en la sinagoga, siempre ha sido en hebreo. Ok, continúa acá la Gemara y nos enseña otra cosa. Tanu Rabanan Behayu Shelo Ikare Le Mafrea. Otra opinión de otros rabinos es de que la palabra Behayu lo que nos enseña es de que no leamos el Shema de otra orden. Tenemos que leerlo de la orden que está escrita, el Shema. Y Hadvarim alevcha bechol tiye kol parashat tzricha kavana. Y cuando la Shema nos dice Hadvarim alevcha, estas palabras, estas cosas tienes que entrarlas en tu corazón. Eso es como una referencia a de que cuando decimos el Shema tenemos que tener la intención de decir el Shema. Tenemos la intención de Kabbalat ol Malchut Shamayim, Kabbalat mitzvot, Lizkor Yetziat Mitzrayim, eso lo hemos visto en otros videos. El éxodo de Egipto, acordarnos del éxodo de Egipto. Talmud Lomar, Ha'ele, Atkan tzricha kavana mikan ve'eilach, en tzricha kavana. Y más o menos nos dice acá la Gemara de que sí, esta palabra Hadvarim alevavcha lo podemos entender de que tenemos que tener la intención la intención en nuestro corazón de cumplir la mitzvah, y el hecho de que el pasuk acá nos está diciendo Hadvarim Eile, no solamente nos dice las cosas, estas cosas específicamente, la Gemara como que deduce acá de que hasta ese punto es donde tenemos que tener la intención, y después de ese punto como que está bien si nos distraemos un poco y no tenemos 100% la intención. ¿Ok? En tzricha kavanat de Mikan ve'eilach, en tzricha kavanat. Y toda esta enseñanza es del rabino Eliezer. Ama Rabbi Akiva, y le contesta Rabbi Akiva, Harei hu omer, próxima página, Rabbi Akiva le contesta y le dice, Asher anochi metzavcha yom ha'alev vecha mikan ata lemat shekol parasha kula tzricha kavana. Acá, según la opinión otra vez de Rabbi Eliezer, es que cuando decimos el Shema, solamente tenemos que tener la intención y la concentración 100% en el primer párrafo.
Rabbi Akiva dice que tenemos que tener toda la concentración y la intención en los 3 párrafos, que en todos los párrafos, que la mache cola para shakulat tzricha kavana. Amar Rabba bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, alajá que Rabbi Akiva. Y al final de acá nos dice el rabino de que la alajá sí es como Rabbi Akiva, de que tenemos que tener la intención en los 3 párrafos. Me parece acá buen punto como para hacer una interrupción y leer de nuevo, no es una interrupción, es traer de nuevo Rav Steinsaltz acá, que nos resume la alajá y nos dice, Kavaná bekriyat shma, Kavaná meakevet bekriyat shma, sin entrar mucho en detalle, si es Rambam, entre otros de los poskim, nos dicen de que Kavaná meakevet, hay unas cuantas cosas que cuando nosotros queremos hacer una mitzvah, específicamente cuando queremos orar y decir el Shema, hay unas cuantas cosas que sí nos prohíben cumplir con nuestra mitzvah. Un ejemplo es la intención. Número uno, tenemos que tener una intención, y vamos a ver ahora hasta cuánto acá. Otro ejemplo es que tenemos que estar limpios. No podemos estar sucios y hay unas cuantas cosas eh, que a lo mejor también eso es para otro video. Y son unas cuantas, no sé si eran 12 o 6, son unas cuantas. Pero volviendo acá a Rav Steinsaltz, sí, dice acá que al final del día, la halajá, hoy en día, la tradición diaria es Kavanat me'akev b'kriyat shma, הרי היא בפסוק ראשון בלבד. Nos dice acá que básicamente los poskim como que juntaron las dos opiniones y en realidad es que el primer párrafo del Shema tenemos que tener 100% la intención, la concentración. בין כך נפסקה הלכה אף על פי שדבריו של רבא שפסק לרבי מאיר ואם לא מתכוון חוזר ולחש. Ok, y básicamente hoy en día el primer párrafo tenemos que tener 100% de intención y después de eso es como que está bien, no es que está perfecto, pero no tenemos que volver. Y dice acá de que si en el primer párrafo no tenemos la intención, deberíamos de leerlo de nuevo, aún de forma un poco callada. כן, y continúa acá más o menos es el mismo tema de la Gemara, הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו, רבי יחא משום רבי יהודה אומר, שכיוון ליבו בפרק ראשון, שוב אינו צריך, אמר רבא בר רב חנא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יחא, שאמר משום רבי יהודה. Ok, básicamente lo mismo, de que lo que acabamos de decir, resumen acá, de que sí, רבי יחא משום רבי יהודה אמר, כיוון כיוון שכיוון ליבו בפרק ראשון, desde que la persona tuvo su intención y su concentración en la primera parte del Shema, no va a tener que como que volver de nuevo y leer todo, es suficiente. La Torah más o menos entiende que de vez en cuando las personas nos distraemos un poco, está difícil concentrarse, ok, hacemos lo mejor que podemos. Esa es como que la lección acá de hoy, es de que tratemos de hacer todo lo mejor que podamos, de día en día, 2 veces al día, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, recordarnos 2 veces al día de que hay creador en el mundo que maneja, todo el mundo maneja nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es pedir, conectarnos con él. Eso es este video. Espero que lo hayan entendido, disfrutado. Si tienen alguna pregunta, comentario, dejar acá en YouTube. Los veo en el próximo video.